Estamos en la casa estudio de Víctor Pelli. Vamos a empezar un reportaje con el Colegio Profesional de Arquitectos del Chaco. Decir que, como sabemos, se ha usado mucha tinta hablando sobre Víctor acerca de la vivienda popular, pero nosotros queremos poner énfasis en su etapa como arquitecto previo a su llegada al Chaco o sus primeras obras en el Chaco, un ejercicio profesional muy destacado hasta que le das su vida a la vivienda popular. Llegás en el 66 a Resistencia para trabajar como docente en la Facultad de Arquitectura. Llegué contratado por la Facultad de Arquitectura para ocupar un cargo de profesor. Todavía no entrando en el tema desastres o seguridad, simplemente como profesor de arquitectura, llenando espacios que estaban disponibles. Pero en principio fue un impacto muy fuerte, ¿no? El mudarme y hacerme cargo con chicos que, aunque fueran, digamos, no son extranjeros, son argentinos, pero con otra forma de matices, de diferencia de ver las cosas, y hacerme cargo de la función docente, que siempre me gustó. Creo que uno de los datos de interés para explicarse qué pasó con todo esto es que a mí me gusta mucho enseñar. Incluso enseñar cualquier otra cosa. Y ahí aparece el encargo del edificio Olivetti. No, un tiempo después, entre mi llegada acá, digamos, ciertos problemas que se presentaron, lo que hubo como una situación interesante, o más que interesante, de mucho interés, fueron las inundaciones del año 82. Eso fue una experiencia muy fuerte, a mí me impactó mucho, me hizo producir una serie de comentarios y de propuestas, y realmente me sirvió para tomar contacto con otra gente que estaba en el mismo problema en otras partes del país o del mundo, ¿no? El tema de seguridad y de accidentes. Había movimiento feroz, como digo, en Tucumán, no solamente en arquitectura, en muchas cosas. Había escultores, pintores famosos que se instalaban en Tucumán porque había un maestro ahí que estaba trabajando, ¿no? Hay un protagonista que es de los que están en el segundo plano, ¿no? Pero en el segundo escalón nada más, pero que le llamó la atención a mi hermano cuando se lo conté. Caminos. Dentro de toda esa constelación que había ahí de Caminos, aparecía como un tipo muy cerrado. Yo no llegué casi a conocerlo, pero cuando le conté a mi hermano que Caminos estaba en vivienda popular en las Naciones Unidas, se había ido deslizando, el tipo estaba trabajando en vivienda popular. Mi hermano no podía creer que Caminos estuviera en vivienda popular. Voy a lo que era un poco la fórmula, la disciplina de otro taller, que no era el taller donde yo enseñaba en Buenos Aires, era el taller de Polo Ellis, ahí estaba Berreta también. Pescaban el ambiente general donde se iba a implantar el edificio que estuvieran proyectando, suponiendo que era un edificio, ¿no? Y un esfuerzo haciendo trabajos de dibujo, de lo que fuera, ¿no? Para ver que, sin ver la forma del edificio ni el partido físico, sino que había como espíritu, ¿no? en los proyectos que uno iba haciendo. Cuando vos digas, acá hace falta un espacio abierto, bueno, creo que es importante ver cómo se consigue ese espacio abierto, si es un gran techo, si es lo que sea, ¿no?
una relación entre el clima que te presenta, el mismo tema que te plantean, ¿no? Junto con lo que te daba la situación social general. Lo del edificio Olivetti, como varios edificios ya acá en Resistencia, tiene un dato que es importante. Éramos 3. A lo mejor uno de golpe se iluminaba con determinado, no con una determinada idea, con determinado tipo de ideas, pero porque le estaba el medio urbano y social en esa zona, estaba de alguna manera, le estaba diciendo, mira que esto es lo que tenés que hacer, ¿no? Pero por supuesto, si vas a hacer no sé, un edificio que tenga que ver con criadero de ganado o algo así, tendría que empezar de vuelta y ver qué es lo que expresa, tanto en presupuestos como en estructura, como en funciones en general, ¿no? Lo del edificio Olivetti, entiendo que era un proyecto que tenían de tiempo atrás, pero muy modesto. Querían renovar su sucursal acá. Y bueno, lo hicieron, pero en el contacto inicial conseguimos que se interesaran ya por hacer un edificio de mayor envergadura. Se arma esa plaza abajo que te conecta al edificio que está un poco más alto atrás y como la parte de adelante la pensaron en otra escala. En ese punto no tuvimos total éxito. Nosotros pensábamos que se iba a dar acá y en Resistencia cafeterías que tienen 4 o 5 mesas. Y ahí daba hasta el día de hoy pienso que da para tener un lindo café y hacer algún retoque ahí para que realmente se viva como café. Nos parecía otro tema importante, el tema del clima. Los parasoles esos amarillos, empezando siendo un parasol con una forma cualquiera y poco a poco fueron tomando forma y se calculó al milímetro la entrada del sol, la entrada de la luz, por encima o por abajo de esos parasoles. Pero éramos 3, así que fuimos agregando cosas, discutiendo detalles y salió de esas. El tema de las luces de medianera a medianera, como desafío estructural. Bueno, nos parecía casi como que era lo que había que hacer, ¿no? En esa escala, en la escala del edificio de altura, que hubiera vigas de pared a pared no parecía algo demasiado audaz, simplemente era aprovechar bien las cosas, ¿no? Aparte del trabajo estructural de las vigas, a partir del nivel de planta baja, para abajo todo era una gran caja como estas cajas de hormigón, toda una gran batea de hormigón. Es decir, no hay visibles, no hay estructuras de apoyo. El edificio mismo, el sótano mismo era una estructura de apoyo. Después de ese edificio, ¿te quedaron ganas de seguir desarrollando edificio en altura? No sé, porque inmediatamente tendría que ponerme a pensar, tomar nota para no equivocarme, pero como digo, apareció el tema de las inundaciones y hubo cosas, escribí un artículo para el diario a doble página, así le dieron mucho espacio. Y curiosamente, acá, cuando ya empezaba a apaciguarse el tema en general en la ciudad, vino gente de Buenos Aires, Jorge Enrique Ardoy era, no sé si lo viste. Sí, bueno, se entusiasmó mucho con el tema, se entusiasmó en el sentido de que hay que atenderlo, ¿no? Y creo que pasé como impulsos de interés del edificio Olivetti a las inundaciones, ¿no? ¿Y eso estaba abordado como planificación? Un poco más que planificación, diría yo. Era prever todo un proceso.
Por ejemplo, me acuerdo que empecé, las primeras frases, había una que decía que había muy pocas respuestas de la gente a una inundación de ese calibre, ¿no? Y una respuesta es dejarse ayudar, hacerse ayudar. La otra es salir corriendo. Resulta que hubo momentos, yo, aparte de toda mi actividad académica, yo tenía mi vida profesional y mi estudio muy modesto, pero estábamos con eso. Apareció un señor que construía lanchas de aluminio. Me preguntó si yo no lo quería hacer la arquitectura de todo lo que va arriba de las lanchas con techo, con una serie de... Y yo le dije, sí, a mí, aparte de todo lo que hablamos de la postura frente a las exigencias de la sociedad, uno hace cosas porque le salen fáciles o le gusta hacerlas. Pero el hecho es que me entusiasmaba mucho esa tecnología, permitía hacer cosas que no se pueden hacer para algunas otras cosas. Esto es poliéster con fibra de vidrio. Y la gente de la fábrica de lanchas hizo esto con una rapidez. Yo pensé que la fórmula geométrica del cielo raso es medio complicadita, ¿no? Lo hicieron muy bien, lo hicieron perfecto. Antes habías trabajado profesionalmente en Buenos Aires y uno de los... La Casa Blanca. Del casablanquismo, la Casa Canuso. Esa casa está dentro de esa línea que Ramón Gutiérrez denominó casablanquismo. Es un tema en discusión, ¿no? Casi todos los que estábamos con las Casas Blancas nos negábamos a... No es que estuviéramos de acuerdo, en las entrevistas salía esto, que no queríamos que se considerara un movimiento. No, ni fue una postura intelectual, simplemente nos parecía que no había tal movimiento, pero no solamente en los datos escritos, sino en las características de las, creo que eran 24 Casas Blancas, ¿no? Había unas diferencias enormes, eran blancas, estaban representando una actitud casi política dentro de lo que es la arquitectura, ¿no? Volver a trabajar con el material que es más barato, que en la época de la revolución por la arquitectura moderna era todo Mies van der Rohe, cristales, metales, ¿no? Y de golpe aparecemos, ahí tuvo un papel muy importante Claudio Caveri. A lo mejor del dinero disponible, las casas de cristal y metal son más caras que las casas de ladrillo pintadas a la cara, sin duda. Pero había como una cierta tendencia a volver a este tipo de construcción. Pero aparte era muy buena arquitectura. Pienso que sí. ¿Tenés para contarnos algo sobre esa experiencia? Está muy bien representada, solo que tiene un poco el carácter de la forma de representar, las líneas, como las sombras. Acá las sombras son negras y negras, ¿no? Pero el resto está bien, yo la reconocería andando por la calle. Diría, mira eso. Es muy identificable cómo se abre hacia la esquina, cómo toma una de las calles con el acceso, pero para negar otro. Tiene unas características muy interesantes la casa. Una característica fuerte de esa casa es todo el cuerpo de arriba. Tenía que ver con que Camuso era fotógrafo de cine, y ese era su laboratorio, esa piecita de arriba. Los dos éramos, valga la falta de modestia, pero éramos buenos dibujantes. Entonces a veces discutíamos dibujando, ¿no? Pero bueno, para nosotros incluso dentro del estudio, fue nuestro primer trabajo conjunto con Jorge, ¿no? El Tano era muy arquitecto y muy aventurero. ¿Tuvieron más trabajos con él? Hicimos
un concurso para Neuquén, pero hay un detalle ahí bastante complejo. Nosotros ganamos el concurso. Lo que hicieron fue modificarlo mucho para construirlo. Bueno, yo creé un instituto entero para eso, ¿no? Y hemos conseguido algo que no se da, hablando de los triunfos, que es la única facultad de todo el país donde la materia vivienda es obligatoria, antes era electiva. Además tiene que reconocer cuál es la forma en que el tema de miseria, por ejemplo, cómo estoy llegando a tocar ese tema. Hay gente que se juega totalmente a atender ese tema hasta que esté resuelto. Y otra gente que tiene el otro extremo que dice, sí, lo entiendo, me duele muchísimo, pero no sé qué hacer. Son dos cosas distintas. Viste que hay, no sé bien cómo funciona, pero hay una casilla de atención de salud en las villas, ¿no? Bueno, esquemáticamente, aunque las cosas esquemáticas después hay que arreglarlas un poco, ¿no? Pero habría que pensar, le dice al tipo que tiene, al médico que tiene una casilla de atención de salud, no me dejas que te haga algo al lado, que a lo mejor no podemos complementar, ¿no? Sería interesante si se quiere hacer algo más complejo con un poco de logística, ¿no? Bueno, que hubiera esas casillas de arquitectos constructores y lo de logística sería un vehículo que lo vaya proveyendo de material o de información. Entonces, acá sentado, ninguno, no sé si podemos encontrar solución, pero por lo menos ya es importante poner la pregunta a la vista. Después veremos qué se puede responder, pero es todo un tema.